La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que compartimos los testimonios de nuestros obispos, sus enseñanzas y sus mensajes. Bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir esta noche? Hoy vamos a viajar hasta tierras catalanas, concretamente hasta Lérida, y es que su obispo, Monseñor Daniel Palau Valero, cumplía el mes pasado un año de su consagración episcopal. Esta noche tendremos la oportunidad de conocerle, de que nos hable de cómo ha vivido este primer año como obispo y también de que nos acerque a la diócesis que pastorea. Pues hoy queremos unirnos en acción de gracias con motivo de este aniversario de consagración episcopal de Monseñor Valero, a quien vamos a dedicar este programa. Y antes de dar paso al obispo de Lérida, vamos como siempre a recogernos unos instantes en oración y a pedirle a la Virgen María que nos acompañe durante toda la emisión. De la mano de María, comenzamos La Voz de los Obispos. Con estos acordes del Virolai que nos llevan al corazón de la patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat, nos vamos a trasladar precisamente hasta tierras catalanas para adentrarnos en la diócesis de Lérida. Allí nos espera su obispo, Monseñor Daniel Palau, que recientemente ha celebrado su aniversario de consagración episcopal. Él nació el 7 de diciembre de 1972 en Barcelona, se licenció en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Barcelona en 1995, estudió también música en el Conservatorio de Música del Liceo de Barcelona y en 1996 inició los estudios en el Seminario Conciliar de Barcelona. Fue ordenado sacerdote en el año 2003. En 2006 alcanzó el grado en Filosofía por la Universidad Ramon Llull y en Teología Dogmática por la Facultad de Teología de Cataluña. Es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde cursó los estudios de 2008 a 2013. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat principalmente. También ha sido docente en la Facultad de Teología del Ateneo Universitario San Paciano en Barcelona. En el año 2003 fue nombrado vicedecano de esta facultad, de la que pasó a ser decano desde enero de 2025 hasta su nombramiento como obispo de Lérida. Desde 2024 compartió esa responsabilidad con la de vicerrector académico del Ateneo Universitario San Paciano. El Papa León XIV lo nombró obispo de Lérida el 21 de mayo de 2025 del año pasado. Fue el primer nombramiento de un obispo para España que hizo el Papa León XIV. El 19 de julio del año pasado tuvo lugar la ordenación episcopal y toma de posesión de la diócesis de Lérida. En la Conferencia Episcopal Española les contamos que es miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Pues hoy tendremos la oportunidad de conocer muchos otros detalles que han acompañado todo este recorrido en la vocación y en el ministerio de don Daniel Palau, obispo de Lérida, a quien recibimos. Muy buenas noches, don Daniel. Bienvenido a La Voz de los Obispos. Buenas noches.
Bueno, como decíamos, ha celebrado recientemente, ¿verdad?, el pasado 19 de julio, ese primer aniversario de su consagración episcopal como obispo de Lérida. Cuéntenos qué ha supuesto para su ministerio este año como pastor de esta sede. Bueno, pues ha supuesto sobre todo un cambio personal, un cambio de vida muy fuerte, no solo por lo externo, cuando la agenda se va llenando pues de actos y de situaciones y entrevistas y realidades muy nuevas que desconocía, sino también sobre todo un cambio personal a nivel también de lo que supone pues estar al frente de una diócesis, estar pues como muy dispuesto a acoger, a aprender y sobre todo pues a discernir con una cierta celeridad o con una cierta madurez, pues claro, tantos y tantos aspectos de la vida cotidiana, de la vida de iglesia. Ha sido realmente un cambio fuerte, dejar una realidad que era la realidad de las parroquias donde estaba, en un pequeño pueblo cerca de Barcelona, en Corbera de Llobregat, y pasar pues a otra situación, a otra responsabilidad. Ha sido sobre todo un cambio que no conocía, que no esperaba, pero que, bueno, lentamente, con un poco de paciencia y con la oración hemos podido ir asumiendo, y también con ayudas, ¿no?, de los buenos amigos y de la familia que de alguna manera van acompañando este cambio. Sí. Sí, porque realmente nos parece que fue ayer cuando salía ese primer nombramiento, además del obispo español, pues que por primera vez había nombrado el Papa León XIV. Ya ha pasado un año, ¿no?, de su elección. ¿Cómo acogió esta noticia, don Daniel? Hombre, con mucha sorpresa, porque efectivamente esta etiqueta un poco de ser el primero que nombra el Papa León para España y para Europa, y técnicamente para el mundo soy el segundo, porque primero está un obispo auxiliar de Perú, de Lima, don Miguel, entonces que nos pudimos conocer en el encuentro de septiembre que organizaba la Santa Sede para los nuevos obispos. Ah, qué bueno. Nos pudimos conocer, nos pudimos saludar, nos hicimos también una fotografía los dos juntos con el Santo Padre. Entonces, bueno, pues sí, es una sorpresa muy grande porque es una cosa como muy impactante, ¿no? Que te llamen, que te pidan este servicio, esta incorporación al colegio episcopal. Entonces, pues hay sobre todo mucha emoción también, porque mis padres, que ya los tengo en el cielo, pues bueno, tuve que compartir esta noticia, así me lo permitieron, ¿no? Compartir esta noticia el día anterior con mi hermano, y bueno, pues había emoción porque claro, no podíamos compartirlo con nuestros padres, pero también mi hermano me pudo recordar y ayudar, ¿no?, diciendo, bueno, nuestros padres estarían contentos, satisfechos, y aceptarían este momento con mucha confianza, como intento hacerlo cada día, ¿no? Fue una sorpresa. Imagino que también el día de su consagración episcopal, pues sentiría, ¿no?, ese acompañamiento y esa alegría de sus padres, que desde el cielo estarían abrazándole y participando de esa celebración. ¿Cómo lo vivió? Sin duda que también estaban mis padres, también algunos amigos que, bueno, pues por diferentes circunstancias también están en el cielo, ¿no? Pues fue un momento muy entrañable, un momento de conjunción de muchas cosas, ¿no? Una gente que te despide, una gente que te recibe, un presbiterio amigo con el que has compartido tantos momentos y tantas luchas y tantas fatigas, como el presbiterio de San Feliu, ¿no?, de la diócesis de donde provengo, pero también un presbiterio nuevo que te acoge con mucha ilusión, con muchas ganas, gente muy esperanzada, ¿no? El obispado de Lérida, pues es un obispado pequeño, sencillo, pero con gente muy entrañable, muy comprometida. Entonces, en esa celebración había mucha intensidad, mucho
o mucho clamor por lo que se deja y por lo que se recibe, ¿no? Y lo pude vivir con alegría, con mucha emoción, sin duda, sí. Bueno, y ahora que hemos tenido también ese recuerdo especial para sus queridos padres, si echamos la vista atrás, ¿cómo conoce la fe aquel niño nacido en Barcelona, además en una fecha señaladísima, en esa víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción y que llegaría a ser obispo? Me hace mucha gracia que me preguntéis esto, porque fíjate que a lo largo de mi vida, claro, ese 7 de diciembre caía siempre entre dos fiestas, ¿no? Ujú. La fiesta de la Sí. Constitución y la fiesta de la Inmaculada. Entonces, desde mi niñez y mi juventud era un puente, ¿no? Y era como Ujú. una fiesta en la que no podía celebrar mucho mi aniversario. Era una fiesta un poco pasada por agua, pero con los ojos de hoy, con los ojos de la fe, pues estoy como muy agradecido y muy contento que después de las primeras horas de vida empezara mi trayectoria y mi historia pues con una fiesta dedicada a la Virgen María, ¿no? Ujú. Y eso, bueno, pues es un regalo grande, un regalo que supongo que me acerca a ese ámbito familiar en el que empiezo a conocer la fe a través de mis padres. Mis padres vivían la fe de maneras diferentes, porque es así, cada uno vive la fe a su manera, con sus inquietudes, su estilo, su trayectoria, y os puedo confesar que si mi padre tenía una trayectoria más unida a la iglesia por su infancia, cuando hacía las funciones de monaguillo y ayudaba en su parroquia, en su pueblo, mi madre pues tenía una procedencia más urbanita y un poco más desapegada, aunque con el paso del tiempo el camino de fe de mi madre fue algo maravilloso, algo espectacular, algo increíble, porque estaba súper emocionada, súper contenta a pesar de las dificultades iniciales, ¿no? Ujú. Porque los padres siempre tienen sus propios proyectos, pero mi madre aceptó mucho ese papel de sacerdote que elegí y que pues por el que me incliné, y mi padre también, obviamente, pero siempre viviéndolo como de dos maneras diferentes, ¿no? Yo aprendo a vivir la fe en casa, con mis padres, con mi hermano, dialogando, hablando. En casa lo compartíamos todo, hablábamos de todo, del cielo y de la tierra, ¿no? De lo bueno y lo malo. Qué bonito. Y ese diálogo fue como una escuela. También pudimos, en épocas, pudimos rezar juntos, pudimos también, bueno, también las peleas familiares o las discusiones familiares son una realidad. Fue así, de esta manera muy sencilla, como en una escuela, donde había de todo y siempre, siempre había ese punto de reconciliación y ese punto nuestra madre siempre nos decía, no os olvidéis, aunque hayamos tenido un día duro, pues de darnos un beso, decirnos buenas noches, que nos queremos y mañana será otro día, ¿no? Y así fue, así fue. Qué paz tan grande, ¿verdad? Así tendríamos que irnos todos a dormir para llenarnos pues de esa paz, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, en un momento determinado pues parece que el Señor le invita, ¿no? a dar un paso más y además pues realiza experiencias vocacionales en monasterios como del Císter, en algún monasterio benedictino también. Bueno, ¿cómo fue realmente todo este proceso que le lleva a entrar luego en el seminario de Barcelona, ¿no? ¿Cómo sabéis estas cosas? De verdad que no Tienen las una web en el explico. obispado muy completa, monseñor. No, es que estas cosas no las explico mucho, porque, no sé, bueno, no sé por qué no las explico, pero sí, hubo una búsqueda muy potente de Dios en mi vida, una búsqueda de saber un poco cuál era mi lugar en este mundo y qué era lo que Dios me pedía. Y
yo crecí en los grupos de mi parroquia en Barcelona y en esos grupos de parroquia donde me confirmé, donde teníamos pues nuestros campamentos, nuestras rutas, también nuestros catequistas, y a partir de ellos pues conecté con diversos monasterios, el monasterio del Cister, de Santa María de Poblet, cerca de mi pueblo, después Montserrat, que para nosotros pues es un punto de referencia muy fuerte, y después también en el monasterio de Taizé, en Francia, ¿no? Ujú. Y lo que me impulsaba era sobre todo buscar mi lugar en este mundo y descubrir que era lo que Dios había soñado para mí. Y sin saberlo, porque cuesta encontrarlo, y porque a veces idealizas como ciertas situaciones y entonces intentas no equivocarte, ¿no? Pero al cabo de un tiempo y después de alguna experiencia como de oración y de retiro, pues ya vi que esa vida en comunidad pues era muy atrayente, pero no era mi lugar. Y entonces seguí buscando y me apareció esta propuesta del sacerdocio, que por 2 veces rechacé por miedo, Ah, pero sí. después sí, rechacé personalmente, pensaba que me equivocaba, pero después dije, vamos a descubrirlo siendo un poco más valientes y sabiendo que lo que yo quiero es ser feliz. Y eso coincide con lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos felices. Y entré en el seminario de Barcelona pues para resolver esta duda y sobre todo con el deseo de ser feliz. Si acababa el camino, el trayecto de esta manera, en el seminario, sería feliz. Y si no, también sería feliz, porque lo había intentado, lo había eh, intentado descubrir por mis propios medios, ¿no? Y así fue que empecé este camino buscando, y así lo busco cada día, ¿no? Cuál es la voluntad de Dios, y que esa voluntad pues me lleve a su paz y me lleve a esa felicidad que deseo para mí y para tantos otros, ¿no? Podemos decir que ha sido feliz y que es feliz. Pues sí, porque os he hablado de mi familia, pero yo a Dios también lo he descubierto a través de los amigos y a través de los más necesitados, de los más marginados, sobre todo ya siendo sacerdote en Corbera de Llobregat, pues sobre todo a través del mundo de la inmigración. Ha sido para mí un sacudirme fuerte y una interpelación muy fuerte, descubrir otras personas que vienen de otros contextos, sobre todo de Latinoamérica, con, eh, con una vivencia de la fe diferente, pero también con una experiencia de fe muy fuerte que me ha sacudido, me ha hecho crecer. Eh, He intentado pues también darme como una vuelta, ¿no? Como damos la vuelta al calcetín, intentando profundizar un poco más en mi fe, en el deseo de descubrirnos como hermanos con aquellos que vienen de otras latitudes, y descubrir eso, ¿no? Que Dios anida y vive en el corazón de cada persona. En este contexto también de acercarse a esas realidades y de ayudar a otras personas, no puedo evitar preguntarle también por su experiencia en Roma, que, bueno, entre otras cosas, ¿no?, de tantas que haría allí, pues pudo colaborar muy de cerca con las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué ha supuesto esta experiencia para su vida, concretamente para su ministerio? Sí, este dato tampoco lo cuento mucho, pero estáis bien informados. Sí, esos años en Roma fueron 4 años en Roma, precisamente muy dedicados al estudio, pero también a la oración. Y tuve mucha necesidad de acercarme a dos realidades. Una es una realidad de juventud a través
de los scouts, pero también a otra realidad que me parecía como muy en sintonía y en la lógica de mi propia trayectoria, que fue siempre intentar tener a los más necesitados cerca de mi vida. Y encontré, por diversos motivos, también necesitaba potenciar, porque tengo familia en Estados Unidos, y entonces necesitaba un poco potenciar el idioma, el inglés, y me acerqué a las misioneras de la caridad. Ujú. Y para mí aquello fue como un redescubrir de verdad que los pobres nos explican tantas y tantas cosas. Roma fue sobre todo un tiempo de estudio y de oración. Fueron 4 años muy intensos, también muy duros, en los que pude conocer también a otros sacerdotes de todas las diócesis de España, y fue gratificante, pero sobre todo fue un tiempo de maduración en lo que respecta a la oración y al estudio, sobre todo. Ujú. ¿Qué se ha llevado en el corazón de todo este camino ahora para esa diócesis que pastorea, para la diócesis de Lérida? ¿Qué podría destacar de esta iglesia? Pues sobre todo lo que uno va acumulando en la vida con éxitos y fracasos, quizás más fracasos que éxitos, es la importancia y la necesidad de descubrir el valor de lo pequeño, de lo sencillo, Ujú. de lo simple, de lo cotidiano. Y eso para mí ha hecho muy compatible la tarea pastoral la tarea pastoral, la misión, con el acompañamiento y el redescubrir en mi vida cada día esa llamada de Dios, ¿no? La diócesis de Lleida es una diócesis pequeña que a la vez es urbana, pero también rural, con un factor de inmigración muy elevado, que también a veces rompe un poco el tejido social, también Ujú. lo tensiona, pero también he descubierto pues las personas y realidades, comunidades muy pequeñas, pero también muy comprometidas. Y eso es importante también descubrir que en lo pequeño Dios se manifiesta, y Dios nos llama no solo a una resistencia estratégica, sino nos llama sobre todo a un sueño y a una esperanza real, y confío plenamente en esa victoria final, ¿no?, de las bienaventuranzas, en las que los más pobres, los más necesitados, verán el reino de Dios y vivirán esa justicia que buscan y que desean, esa paz, ese consuelo, esa libertad que todos pues deseamos unos para otros, ¿no? Ujú. Descubrir en lo pequeño a Dios, yo creo que es algo muy necesario, muy importante. Y con estos deseos, ¿cuáles serían sus principales retos para el tiempo que Dios disponga allí en Lérida? Pues hemos hecho este año un trabajo muy bonito a través también de la conversación en el espíritu y de la propuesta del sínodo, Ajá. que es una propuesta pues a veces un poco lenta o un poco difícil de encajar con ciertas trayectorias o ciertas tendencias, pero hemos deseado a lo largo de todo este año hacer un trabajo con los consejos parroquiales, con el consejo pastoral, de manera que hemos desembocado en la asamblea diocesana de final de curso para poder detectar como 3 ámbitos muy sencillos, pero muy reales de nuestro contexto, de nuestro territorio, en el que a partir de la acción católica, que desea aglutinar diversas propuestas, diversas realidades de toda la diócesis, pero siempre con un sentido muy diocesano, un sentido muy territorial, no para ahogar al espíritu, sino para discernir juntos y potenciar sobre todo el acompañamiento, Ujú. acompañar a los jóvenes, a las familias. Este sería el primer sector, en infancia, juventud y familias. Un segundo sector sería pues acompañar y dejarnos acompañar por el mundo más necesitado, más marginal. Tenemos hospitales, tenemos también la prisión, tenemos
pues ese contexto de inmigración a veces muy dura, sobre todo ahora en el tiempo del verano Ajá. por todo lo que supone la recogida de la fruta, y después acompañar también pues la realidad de los sacerdotes y alentar un poco una llamada o desempolvar un poco esas rutinas que no nos hacen oír esas nuevas llamadas de Dios para los jóvenes, sobre todo no solo para la vida ministerial, sino para la vida cristiana, ¿no? Estos tres ámbitos son los retos principales que ahora detectamos aquí y que presentaremos en el nuevo plan pastoral ahora en septiembre. Pues desde Radio María les acompañamos con la oración y pediremos a la Virgen que les acompañe especialmente en todo ese proceso. Y si estos son los desafíos actuales, por así decirlo, tenemos que decir a nuestros oyentes que también Lérida es una diócesis de grandes santos y fundadores, ¿verdad? Como Santa Teresa de Jesús Jornet o su tío el Beato Francisco Palau. ¿Cuál diría que es el legado de estos santos también para nuestros tiempos? Pues estos son no son los únicos, pero son santos muy referentes en el territorio, los dos, tanto el Beato Francisco Palau, tío de Santa Teresa de Jesús Jornet, eran oriundos del mismo pueblo, Aitona, y nos dejan como legado el deseo y la intensidad de combinar la oración y la contemplación y la admiración hacia la creación, hacia el misterio de la vida, hacia el misterio de la Iglesia también, con la atención y el servicio hacia lo más débil, hacia la ancianidad, y siempre desde la alegría de la fe, ¿no? Esos dos santos nos marcan un poco como oración, contemplación, pero también nos marcan el servicio y la atención concreta para atender al más necesitado, al más anciano, al más desamparado. Tan necesario para nuestros tiempos, además, ¿verdad? Bueno, y ya que estamos hablando de santos, precisamente en un mes en el que se han cumplido 90 años de los primeros mártires de la persecución religiosa en España, que se desató en 1936, ¿no?, al estallar la guerra civil, ¿cómo no vamos a tener un recuerdo muy especial para los numerosos mártires de allí, de la diócesis de Lérida? Y con especial devoción, pues sé que veneran allí a su obispo mártir, ya beato, ¿verdad?, Monseñor Salvio Huix, al beato Francisco Castelló. Bueno, quién sabe si alguno de nuestros oyentes está ahora mismo escuchando la radio y quizá es la primera vez que oye hablar de ellos. ¿Quiénes diría que fueron estos testigos de la fe? Diría una sola palabra, diría aquí quizá el que tiene una tirada más fuerte es este joven Francisco Castelló. Uh-huh. Era un químico, estudió aquí en la Escuela de los Maristas y tiene unas cartas de amor a su novia maravillosas. Y yo un poco subrayaría que tanto el obispo Salvio Huix como Francisco Castelló nos hablan del amor. Uh-huh. Es que el amor es imparable, el amor de Dios. Cuando no es estratégico y es de Dios, es imparable, es algo revolucionario, es transformador. Yo pues me invito a menudo a mis fieles y a los que quizás ahora nos escuchan a no dudar del amor, a no dudar de la fuerza del amor, a no dudar de manifestar el amor, a no dudar de pronunciarlo, de compartirlo, de expresarlo, porque es que si es de Dios, verdaderamente que es algo que nos construye, que nos consuela, que nos fortalece, que nos impulsa a ser libres. Y lo digo con mucha humildad, pero lo digo también con mucha rotundidad. Las cartas de Francisco Castelló y Salvio Huix, escritos y testimonios, nos hablan de este amor imparable, de este amor despegado, de este amor
de Dios que pone al otro en el centro de su vida, ¿no? Es verdaderamente algo apasionante. Sí, 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 cartas maravillosas. Es verdad que me quedan todavía por leer, pero creo que es una oportunidad para invitar a nuestros oyentes a profundizar realmente en todo ese legado, porque es un tesoro para toda la Iglesia, ¿verdad? Y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que Eso. desean tanto, tanto ser amados con honestidad, con franqueza, con alegría, ¿no? Es como una anticipación, este testimonio de Francisco Castelló, verdaderamente era una persona formada, era un químico, era un joven que por el simple hecho de ser cristiano y confesar su fe en la Iglesia Católica, pues, y pudo despedirse de su novia con un escrito, despedirse de sus hermanas, despedirse también de su director espiritual. Es un gran testimonio. Celebramos la fiesta del Beato Castelló aquí en Lérida y todavía vienen familiares descendientes de una de sus hermanas que pudo casarse, la otra no se casó, pero la que se casó tuvo descendencia y vienen como pues unos sobrinos nietos de Francisco Castelló. Algo verdaderamente muy, muy entrañable. Desde luego, qué gracia tan grande que puedan compartir también con ellos pues ese acontecimiento para la Iglesia entera, pero principalmente es verdad que en su diócesis como corazón, ¿verdad?, de este testimonio de fe, pues tiene que ser algo muy grande. Nos unimos a esa alegría desde Radio María y no sé, don Daniel, si se puede contar algo de ese anuncio que se hacía hace un año de que probablemente este otoño podríamos celebrar también la beatificación de otros 169 mártires de allí de Lérida. No sé si podría contarnos algo al respecto. Bueno, pues no puedo contar mucho porque la emoción nos traicionó en el sentido de que nos avanzamos un poco antes de tiempo. Necesitamos esperar todavía. Hay un par de reuniones todavía pendientes en Roma, así que vamos a mantener la calma. Lo que sí puedo explicar es que todos ellos son mártires de la fe. Realmente esta zona del Segre y del Cinca pues fueron como dos valles muy marcadas por la desolación, el desastre entre hermanos, algo realmente catastrófico, y deseamos que esta beatificación llegue como un signo de paz, como un signo de reconciliación y como un signo de no volver a caer en el error de vivir sometidos a la violencia o esclavos del desánimo, de la envidia o del rencor, sino sobre todo intentar dar gracias a Dios por la fe de unas vidas, de unas personas jóvenes, la mayoría de ellos, de todos ellos, eran jóvenes y sacerdotes y seminaristas y religiosos que vivieron la fe pues hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Tenemos que esperar, no puedo decir más porque sería equivocarnos y la Iglesia tiene sus tiempos, así que tranquilos. Esperamos y rezamos, pedimos también la intercesión, pues también de tantos mártires. Bueno, y realmente es verdad que en otoño también tendremos la alegría, ¿no?, como anunciaban el mes pasado, de que tendremos beatificaciones de mártires, 20 sacerdotes diocesanos de Ibiza, 80 mártires de Santander, tendremos también a 11 de Madrid, seminaristas, familiares. Pues confiamos en que pronto lleguen también las beatificaciones de esos 169 mártires de Lérida y mientras tanto, como dice, lo confiamos al corazón de María, rezamos y esperamos para que ese tesoro llegue al mundo entero. Y bueno, otro de los tesoros que tienen allí en Lérida es la Pontificia y Real Academia Mariana, ¿no? ¿Nos podría contar su origen, cuál es su misión actual? Sí, esta Academia Pontificia y Real son dos connotaciones diferentes, pero como muy significativas. Es una de las 5 que existen en todo el mundo y es una realidad, sobre todo,
que tiene su origen histórico en el siglo XIX. Y aquí es origen también del ímpetu y de la misión de un sacerdote junto a 2 laicos que quisieron promover los estudios marianos. Pero permitidme que hablando del origen, hable sobre todo de su misión, ¿no? Es una entidad y una realidad que, sobre todo aquí en la actualidad, aquí en el obispado, promueve la cultura entre los más jóvenes. Tenemos 14 escuelas cristianas aquí en el obispado, y a todas ellas pues se las convoca en el concurso literario y concurso de dibujo. Este año concurso incluso de cortometrajes para promover sobre todo esa devoción a María y entender que Lérida es una ciudad mariana. No se cuenta, no se dice, pero la patrona de Lérida también es la Virgen Blanca de la Academia, no solo San Anastasio, porque Lérida también tiene esas connotaciones militares por su situación geográfica, ¿no? Ujú. Y entonces compartimos el patronazo entre San Anastasio y la Virgen Blanca de la Academia. A resumidas cuentas, el tema es que esta entidad, pues lo que desea con la promoción del estudio a la Virgen María, pues es sobre todo fomentar y crear en la ciudad y en el tejido social de la ciudad algo tan sencillo que es la revolución de la ternura, como decía el Papa Francisco, ¿no? Que es redescubrirnos como personas, y personas que no son objeto, sino personas que son amadas y queridas por Dios, ¿no? Y eso en el mundo en el que vivimos no es poco. La Academia Mariana para nosotros es un lugar de encuentro también en la vida diocesana, un lugar querido, un lugar en el que pues tenemos este certamen que empezó siendo literario, pero que ahora también es de dibujo artístico y también de cortometrajes. Pues qué maravilla que desde diversos ámbitos, ¿verdad?, podamos conocer un poco más de María, alabar a María, honrar a María y contribuir, pues en su caso, a que Lérida siga siendo esa ciudad mariana que nos dice. Rezamos también por ello desde la Radio de la Virgen, cómo no, e invitamos a nuestros oyentes a que consulten también su web, que he visto que están también pues esas solicitudes y la fórmula para participar en esos concursos. Bueno, pues una oportunidad maravillosa para adentrarnos en el corazón de la Virgen y seguir pues difundiendo, ¿verdad?, todos los tesoros que tiene nuestra Madre para nosotros. Bueno, y otra de Además, las... Sí, díganos. No, es que es un concurso internacional, ¿eh? No es algo solo No es poco, local. ¿verdad? Exacto. Es un concurso internacional, participa gente de Latinoamérica, gente del resto de España. Es muy interesante. Pues está bien decirlo porque como nunca sabemos a dónde lleva la radio de la Virgen las ondas, y es verdad que esta radio a través de Internet pues también se escucha en distintos lugares del mundo, invitamos a nuestros oyentes a que todo el que quiera participar, ¿verdad?, desde donde quiera, pues puede hacerlo, si no me equivoco, monseñor, a través de su web, ¿verdad?, bisbatlleida.org. ¿Es así? Correcto, así mismo. Muy bien, fenomenal. Bueno, y pues como vemos que es tierra de santos, tenemos también que compartir, cómo no, que otra de las devociones más extendidas allí es a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Desde donde ella, Santa Teresita, pues continúa derramando esa lluvia de rosas. Creo que tienen un santuario precioso. ¿Qué nos puede contar de este lugar de gracia? Pues os lo diría todo porque me siento pero que muy afortunado de tener un santuario dedicado a Santa Teresita del Niño Jesús. Os tengo que confesar que cuando entré en el seminario, el primer libro que me pidieron leer fue justamente la autobiografía de Santa Teresita. Y lo leí, pero sin pena ni gloria. Lo leí porque me lo pidieron y por obediencia, pero no le encontré la sustancia. Os lo tengo que confesar. Pasaron los años, pasaron el seminario, pasó los años de ministerio, los años de Roma, hasta 20 años después de
de ministerio, llegó un momento en el que el sínodo propuesto por el Papa Francisco provocó la publicación de un motu propio, Ser la Confiance, que recordaba una frase y un pensamiento de Santa Teresita. Y me extrañó, me causó como mucha curiosidad. ¿De qué tiene que ver ahora esto y Santa Teresita con el sínodo? Veía que era como dos cosas como muy incompatibles, no lo entendía. Y leí aquel escrito del Papa Francisco y eso fue pues como un toque de gracia, supongo, algo muy misterioso, que me llevó a comprar las obras completas de Santa Teresita. Y volví a leer el texto de Santa Teresita, su autobiografía. De tal manera que caí pues derrotado de mi mundo personal o de mis razonamientos y de mi lógica, y entendí o atisbé un poco la profundidad de esta joven, y pude recapacitar, pude gozar y llorar también leyendo este texto de esta joven, de tal manera que después de mi ordenación episcopal pues fui a Lisieux a rezar. Ah, sí. Y sin duda alguna, porque bueno, a veces cuando uno es joven pues mira, tiene una devoción por uno, por otro, pero bueno, esta joven es realmente muy revolucionaria, es una persona de fe contrastada que tiene una profundidad y un calado muy muy serio, que yo creo que no por nada es doctora de la Iglesia. Y tengo la suerte de tener un santuario, es decir, desde luego. aquí cuando a veces voy a pasear por la ciudad o tengo un poco de tiempo, pues me siento muy muy en casa y puedo celebrar con los padres carmelitas de aquí y con la comunidad que se reúne, porque funciona como santuario y como parroquia. Es un lugar pues verdaderamente de paz, de oración, y un lugar en el que esta joven pues nos impulsa a seguir amando y a descubrir que el amor lo es todo, ¿no? Verdaderamente no me podía tocar otro lugar mejor que este. La verdad que se juntan muchos acontecimientos y muchas cosas providenciales que, según nos ha ido contando un poco pues de su vida, es verdad que el Señor la ha destinado a una primera diócesis como esposa que le acoge, bueno, con todos los mimos del cielo, ¿eh? Todos. Estoy en el cielo, dijéramos, ¿no? Porque muy, muy acompañado, de verdad. Nos alegramos de todo corazón desde esta familia de la Virgen en la que, bueno, pues como Santa Teresita también queremos ser misioneros y llegar a todos los lugares del mundo, bien sea con la oración, bien sea con palabras como las suyas que hoy la Virgen extiende a donde ella quiera, ¿no? Y llevar esa palabra de Dios a todos los lugares del mundo, pues a través de la Virgen. Si nos deja un mensaje para todos nuestros oyentes, para nuestros voluntarios, para el personal de esta emisora, se lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues diría esto, que somos misión, que estamos llamados a vivir nuestra vida de cada día desde la fe, esto es, desde la confianza en Dios, confianza que se verifica pues por el servicio, por la presencia, por la actitud de escucha, que estamos llamados a ser misión y a ser también testimonios de amor, ¿no? Empezando por nuestra vida cotidiana, testimonios de amor con uno mismo, testimonios de amor con los más necesitados, con los más alejados incluso de la fe también, capaces de no tener nunca miedo ni sospecha de una posible ausencia de Dios, que no es cierta, simplemente que Dios nos impulsa
pues a crecer y a madurar en una fe sencilla pero verdadera. Pues lo ponemos todo en el corazón de la Virgen y con ella siempre. Pues concluimos nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. Por eso, don Daniel, queríamos invitarle a que compartiese alguna anécdota, algún testimonio personal que haya vivido especialmente junto a la Santísima Virgen. Como nos ha contado, ya nació de su mano prácticamente en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada. A lo largo de su ministerio, como ha compartido con nosotros, hemos visto también cuánto le ha acompañado. Ha llegado a una diócesis especialmente mariana y seguro que serán pues muchísimas las vivencias que tiene con nuestra madre, ¿no? Si quiere compartir alguna con nosotros, pues somos todo oídos. Pues tendría como diversas anécdotas, pero mira, si me dejas, os comparto una anécdota de la Virgen del pueblo de mi padre. Uh-huh. El pueblo de mi padre es Vimbodí. Es un pueblo pequeñito, cerca del monasterio de Santa María de Poblet, y la Virgen de los Torrentes, dijéramos, ¿no? Es la Virgen que cada 5 años traemos al pueblo, la paseamos por todas las calles del pueblo. Es una fiesta que en nuestra casa, en nuestra familia, vivíamos y ahora pues vivimos también con mucha intensidad. Cada 5 años, pues sobre todo mi padre, tirábamos la casa por la ventana y siempre invitábamos a todos nuestros amigos. La última vez que esto pasó, mis padres ya no estaban, pero pudimos también celebrarlo y compartirlo y llegamos a unos 40, que para nuestra familia es mucho. Pues somos una familia muy pequeñita, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mira, esta es la anécdota. Cada 5 años tenemos esta fiesta en el pueblo de mi padre y bueno, yo pues os invito, si queréis pasaros, pues tenéis un plato seguro en mi casa. Muchas gracias. Esta es un poco la vivencia, pues muy familiar, pero también muy compartida y también muy eclesial, ¿no? Alrededor de una mesa, pues entendemos así en casa la fe, entendemos que María nos acompaña. Precioso testimonio, ¿verdad? Y qué contenta estará la Virgen, que le encanta reunir a sus hijos pues en casa, en torno a una mesa y siempre dando la bienvenida a todo el que quiera acercarse. Nos llenan de emoción sus palabras y bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Si algún día podremos también compartir un momento tan del cielo y de la tierra, como nos decía antes. Monseñor Daniel Palau, obispo de Lérida, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche de agosto, en la que también, pues como esas estrellas de verano, también sus palabras han iluminado tantos corazones. Si nos da una bendición para concluir, pues ya será nuestro broche de oro para el programa. Pues claro que sí, muy contento, muy agradecido y también pues desde el fondo de mi corazón que llegue esta bendición a todos los que nos escuchan y a los que nos escucharán, que sea sobre todo un signo de mucha paz, un signo de mucha esperanza, que sea una bendición en la que nos veamos todos muy acompañados, muy arropados por María, pero sobre todo por la paz y el amor de un Dios que solo tiene un deseo, que seamos felices y que encontremos el camino de la vida, que es un camino de paz y un camino en el que la fe nos ayuda a todos a avanzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, don Daniel. Ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa. Si viene por Madrid, será un honor recibirle en nuestros estudios. Y mientras tanto, seguimos unidos ahí, en el corazón de María, también nuestra casa, rezando por todos ustedes, por su querida diócesis de Lérida, que hoy hemos podido conocer un poco más. Y bueno, pues también confiándonos a su oración por toda esta familia de la Virgen, que es la suya. Hasta pronto, Monseñor Daniel Palau, obispo de Lérida. Buenas noches, hasta otra.
Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Un programa en el que hemos entrevistado a Monseñor Daniel Palau, obispo de Lérida, quien hace poco más de un mes ha celebrado el aniversario de su consagración episcopal. Ya saben que pueden escuchar de nuevo esta entrevista y descargar el programa en el podcast de nuestra página web. También pueden hacerlo pidiendo nuestros programas al teléfono 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Y ahora les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, siempre con María en la voz de los obispos. Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia.